jóvenes y la palabra que se va a derramar, que nosotros le decimos congreso. Somos un grupo de pastores, realmente, por ejemplo, Pacto Vivo somos independientes, somos libres, no pertenecemos a un concilio en especial. Y esto se lo aclaro porque luego esto puede confundir, ¿verdad? Nosotros somos libres. De hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar en la obra del Señor y que el Señor nos levanta, nosotros escuchábamos muy fuerte del Señor que teníamos que ser diferentes, que teníamos que ser, como ahora que está todo así, natural, que teníamos que ser, se me fue la palabra, orgánicos, esa era la palabra que se me quería ir. Ya sabe que a cierta edad el alemán empieza como que teníamos que ser orgánicos. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos la necesidad de verdaderamente buscar una relación con Jesús. Y cuando hay a veces concilios, cuando hay a veces dogmas, cuando hay a veces doctrinas, no nos permite llegar precisamente a esa unión con el Señor. Porque mucha gente y en muchos lugares ponen en primer lugar la doctrina y el dogma que ellos tienen a esa relación con el Señor. Entonces nosotros somos independientes, sin embargo, creemos en la cobertura, creemos en una paternidad, porque tampoco es bueno andar como llanero solitario. Porque cuando uno anda como llanero solitario, uno quiere hacer como la canción del salmista Vicente Fernández, ¿verdad? Quiere uno ser el rey. Y quiere uno hacer lo que quiera, y no me acuerdo qué más dice la canción, pero anda uno sin ley. Y no, realmente tenemos que tener a alguien que nos dé oración, que nos dé cobertura, que nos dé paternidad. Y también creemos en eso. Entonces, es un grupo de pastores que nos unimos todos de una manera libre, independientes todos, pero todos unidos con un mismo ánimo, con un mismo corazón. Estas reuniones se están haciendo 2 veces al año y en esta ocasión en mayo nos toca hacer sede. ¿Qué va a suceder en mayo? Déjeme le platico así rápido para que usted entienda, porque luego tal vez escucha que decimos y no le queda muy claro qué va a suceder. Van a venir alrededor de, ahorita confirmadas ya tenemos como 48, 50 personas. Porque los pastores vienen con algunos líderes y algunos vienen también con sus grupos de alabanza, déjeme le digo. Entonces, ¿qué va a suceder? El viernes iniciamos. El viernes digamos que es la inauguración. Es la patada de salida a los que les gusta el fútbol. El viernes le pertenece a la casa. Entonces el viernes usted va a escuchar la alabanza de Pacto Vivo, la prédica de Pacto Vivo y obviamente con todos estos invitados que van a estar aquí. Estamos hablando que son aproximadamente 10, 12 pastores, si es que todos vienen. Pero por lo menos va a haber entre 6 y 8 como mínimo, ¿verdad? Que ya están más o menos confirmados que sí vienen. Entonces empezamos como los dueños del balón el viernes. El sábado vamos a tener el equivalente a 3 servicios o 3 prédicas. Vamos a tener 2 en la mañana, 1 en la tarde y vamos a terminar a eso de las 6 de la tarde. Si se alarga un poquito alguna administración o algo, pues un poquito más. El encargo de nosotros como sede es que nosotros les vamos a tener que brindar comida, porque el acuerdo que tenemos es que puedan o que podamos todos permanecer unidos durante el día para que no tengan que salir a buscar comida en algún lado y se nos vayan a perder o vaya a pasar algo, o se les haga tarde y se pierdan los tiempos. Entonces el compromiso de Pacto Vivo es darles comida. Vamos a darles desde desayuno. Vamos a tratar de tenerles aquí desayuno. Algunos desayunarán en su hotel, pero nosotros tenemos que tener aquí algo por si alguien no desayuna en el hotel. Comida y muy probablemente una merienda o algo, no sería cena tal cual, pero una merienda para en la tarde. El domingo, el viernes que llegaron, vamos a darles una cenita también aquí mismo. Y luego el sábado y el domingo vamos a cerrar. El domingo cerramos en nuestro servicio normal, pero con todos ellos. También les vamos a ofrecer desayuno el domingo. Y no estoy seguro si la comida, porque creo que traían planes de
de que ya a partir de ahí cada quien iba a salir fuera porque querían conocer la ciudad o algunos lugares. Entonces está por confirmar la comida. Dentro de esa organización, tanto la cena, desayuno, comida, todo esto que le estoy platicando, pues está incluido Pacto Vivo. Entonces, si usted decide acompañarnos, decide venir, aquí también usted va a recibir desayuno, va a recibir comida, va a recibir todo. O sea, vamos a estar todos unidos para que no se pierda esa convivencia y esa unción. Entonces, usted está invitado. Usted es de casa. Y muchos de ustedes yo sé que nos van a estar ayudando a servir. Entonces vamos a estar aquí trabajando para ellos y sirviendo. Le decía, el viernes le pertenece a Pacto Vivo, la alabanza de nosotros y una prédica de nosotros como pastores. El sábado se va turnando, cada vez que es una prédica, es una alabanza nueva, o sea, un grupo de alabanza diferente, no va a ser el de Pacto Vivo, y la prédica de ese pastor o pastora. Los tres, o sea, los tres tiempos va a ser una alabanza y un predicador diferente. Y el domingo vamos a hacer un Dream Team. El Dream Team quiere decir que vamos a conjuntar entre todos los de la alabanza que van a venir, vamos a hacer una sola alabanza. Entonces usted va a ver aquí arriba gente de Pacto Vivo, pero también va a haber gente de las otras iglesias. Entonces vamos a hacer así una capirotada, ahora que estamos de capirotada. Una capirotada aquí de alabanza, y quien predica ese día va a ser el pastor Marco, el apóstol Marco, que es la cabeza de este movimiento. Entonces va a estar muy padre, va a haber mucha unción, va a haber mucha palabra, así que no se lo pierda. Y digo no se lo pierda para que lo vaya usted viendo en su calendario, para que no diga, es que tuve curso, es que tuve que tener que trabajar, es que tuve que no sé qué, es que me pegué en el buró, en el dedo chiquito del dedo y no puedo ir. No, vaya apartando si le interesa, si quiere, si usted es de casa, vaya apartando sus tiempos. Estamos hablando que es el 26, 27 y 28 de mayo. Ya estamos bien cerquita. Ya nos están empezando a temblar las rodillas. Ciertamente vamos a recibir, le digo, ya confirmamos, tenemos 48, 50. Estamos considerando que van a ser un total de 65 personas, más los de casa. Por lo tanto, vamos a tener la necesidad de, si no tenemos de aquí a allá las sillas suficientes, vamos a tener que rentar sillas, como con el Congreso de Mujeres, que si usted vino, usted pudo ver aquí que estaba hasta el tope. Metimos 200 sillas. Ahorita aquí en casa tenemos alrededor de 100, un poquito menos de 100, y rentamos otras tantas y completamos, poquito más de 200 teníamos para evitar alguna contingencia. Yo les había propuesto hace 2 semanas, o casi 3, ya ni me acuerdo, porque si usted se da cuenta, yo no soy de estarles insistiendo y de estar pidiendo, pero en esta ocasión sí le voy a volver a recordar. ¿Se acuerda que hicimos una petición de quien quisiera, pudiera y estuviera en su corazón que nos ayudara sembrando una silla? Entonces hoy le vuelvo a hacer la misma invitación. Acuérdese, no lo deje al aire, que no se le vaya a olvidar. Las sillas serían como estas beige que tenemos aquí. En aquel entonces que yo le dije, yo había ido a Sam's porque ahí es donde las hemos comprado y no había de este color. Había unas grises con negro. Y yo le dije, si esa es la que encuentra, esa tráigala, no importa. Pero volví a darme una vuelta la semana pasada y ya hay otra vez beige, ¿qué cree? Estas sillas están costando 450 pesos cada una. Si usted tiene credencial de Sam's, usted puede ir por una y la puede traer y la puede sembrar. Si no tiene credencial de Sam's, puede ponerse de acuerdo con algún hermano que sí la tenga y van y compran las 2 sillas. Si tampoco no hay, bueno, vamos a reunir aquí el dinero, o póngale usted en las ofrendas y póngale en el sobre silla, y nos vamos a encargar de que usted se entere que se compró su silla, ¿sí? Entonces, bueno, hay esas 3 alternativas que usted va a tener.
Ahora que vi las sillas, también encontramos otras muy bonitas, unas blancas, como de plástico. Es metálica la estructura y plástico blanco, cuestan igualito y están también muy bonitas. Entonces también puede ser una de esas. Si usted se da la vuelta a Sam's y cuestan igual, puede ser cualquiera de esas dos. Y bueno, ahora sí, normalmente no les doy anuncios, pero hoy sí quise darle estos dos anuncios. Así que bueno, vamos a la palabra. Y usted sabe que el Señor siempre ha puesto en mi corazón que cuando iniciamos con un salmo, pero el día de hoy no inicié con un salmo, sino que abrí con la palabra que está en Juan capítulo 20, que es la resurrección. Pero, como eso ya lo leímos, ya no lo busque. De todas maneras, si ya encontró Juan, ahí deténgalo. Vamos a Juan, pero vamos a Juan capítulo primero. Vamos a Juan capítulo primero. Usted sabe que hoy estamos celebrando la resurrección del Señor. Hoy estamos celebrando que el Señor está vivo, que el Señor no se quedó en ese sepulcro, que el Señor se levantó de los muertos. Y no solamente se levantó de los muertos, sino que rompió con toda autoridad del diablo, con toda autoridad de Satanás. Porque Él venció y nos ha dado la victoria. ¿Y cómo es esto que Él nos da la victoria? Yo me he fijado o hemos estado viendo en este caminar con el Señor que muchísima gente sí escucha acerca de esto, de que el Señor nos ha rescatado, de que el Señor nos ha salvado, que el Señor nos da vida eterna, que el Señor nos libra de pecados, pero de pronto como que mucha gente se pierde un poquito y no entiende realmente cómo es que pasó esto o cómo es que sucede esto. Entonces nos ha tocado ver a mucha gente que sí ha recibido al Señor, ha hecho su declaración de Jesucristo como su Señor, la oración de fe, pero siguen viviendo en esclavitud, siguen viviendo en atadura y siguen viviendo en una situación que no les permite gozar verdaderamente de lo que ya el Señor hizo en la cruz. Entonces hoy vamos a leer, vamos a irnos, como dicen los americanos, de regreso a la base. Dicen los americanos en inglés, back to the basics, o sea, de regreso a lo básico. Y vamos al capítulo primero de Juan, a partir del versículo 29. Y dice así, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Cuál Juan? Este Juan es Juan el Bautista. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Profecía. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 35. El día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí, otra vez dice, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Amén.
Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que la palabra que hoy vamos a derramar en este lugar viene de ti, viene de tu Espíritu Santo. Permite que la podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo llevarla a la práctica en nuestra vida. Y todo gracias por el Espíritu Santo y todo gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. El mensaje de hoy, el Cordero de Dios. Y Juan, cuando ve a Jesús, hace una exclamación que dice: ¡he ahí! ¡He ahí! Es como los militares cuando dicen: ¡atención! ¡Firmes! ¿Sí se han fijado? ¿Por qué? Cuando dice ¡he ahí!, está llamando la atención de la gente. Que la gente escuche a quién se está refiriendo y de quién está hablando. Así que, pacto vivo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y por qué esa exclamación? Porque tenemos que recordar que ese Cordero de Dios es ese Mesías, ese ungido que había sido esperado por Israel durante varios siglos. Durante mucho tiempo había sido esperado. Había profecía, muchos profetas habían hablado de él y estaban esperando la venida de ese Cordero, de ese Mesías. Y aquí Juan, al identificarlo, hace énfasis y dice: he aquí, aquí está ya con nosotros, ha llegado el tiempo. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de tribulación, eran tiempos donde si no estaban viviendo como en Egipto, en una esclavitud, pero estaban viviendo bajo el poder del Imperio Romano. No eran libres en su totalidad. Estaban esperando a alguien que los pudiera librar de esa situación. Y ese alguien tenía que ser el Mesías del que tanto se había hablado en las Escrituras. He aquí. Ahora, ¿por qué la figura del Cordero? Y esto nos va a tener que llevar hasta Génesis, no la que canta, hasta el libro de Génesis. Usted debe de recordar que cuando Adán y Eva caen en pecado, ellos tuvieron que esconderse, tuvieron vergüenza del Señor, tuvieron pavor de Dios y tuvieron que esconderse. Y dice la Escritura que ellos se vieron en su desnudez, se dieron cuenta que estaban desnudos. Si lo vemos desde una perspectiva espiritual, eso quiere decir que ya no estaban cubiertos por Dios. Habían perdido esa cobertura, esa protección de Dios. Y nosotros nos podemos asomar a la calle y podemos ver a mucha gente desnuda. No en lo físico, pero sí en la cobertura de Dios. Así estaban Adán y Eva. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ellos, para cubrir su desnudez, usted sabe que se pusieron unas hojas, unas ramas, no sé qué fue exactamente. La Escritura nos dice que fueron unas hojas para cubrirse. Y ellos se cubrieron, pero se cubrieron ellos por ellos mismos. Ellos mismos buscaron la forma de cubrirse. Cuando nosotros buscamos nuestras propias formas, nuestras propias maneras de cubrirnos, de justificarnos, a Dios no le agrada. Porque la justificación tiene que venir de Dios. Entonces Dios ve que Adán y Eva trataron de cubrirse, de justificarse, y dice: no, esos zurcidos que le hicieron a las hojas están bien gachos, están fuera de moda, o sea, no están viéndose bonitos. Ahí les va, les dice. Y el Señor ahí les da unas pieles, les entrega unas pieles para que se puedan cubrir. Ahora, ¿por qué les entrega unas pieles? Porque el Señor tuvo que hacer un sacrificio para poderles entregar esas pieles. Eso a veces nos pasa un poquito de noche, o no lo vemos y no nos damos cuenta. Pero para que ellos pudieran recibir esas pieles y cubrirse con esas pieles, tuvo que haber un sacrificio. Y ese sacrificio, obviamente, cuando hay un sacrificio, implica sangre, derramamiento de sangre. Porque
tenemos que entender que para nosotros poder ser justificados, nosotros tenemos que ser justificados con sangre. Usted debe de recordar que la Escritura nos dice que de la sangre emana la vida, o la vida emana en la sangre, o está en la sangre, vaya la vida. Por eso también nos dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros tenemos que ser justificados, o tendríamos que ser justificados, tiene que ser por medio de sangre, por medio de muerte. El Señor tuvo que sacrificar unos animalitos, no sabemos qué fue, pero le entrega esas pieles a Adán y a Eva para que se cubran, pero ya previamente había un derramamiento de sangre, se derramó sangre. Y esto nos lleva a que fue una profecía, vamos a decirlo así, o fue una señal de lo que vendría posteriormente en la ley. Y de esta acción de cubrir a Adán y Eva con pieles, y que al cubrirlos con pieles hubo derramamiento de sangre, nos lleva directamente a Éxodo capítulo 12. ¿Qué sucede en Éxodo capítulo 12? Esto lo vimos el miércoles, pero como yo sé que algunos de ustedes estaban orando en su casa y no pudieron venir, se lo voy a platicar brevemente. En Éxodo capítulo 12 sucede que el Señor está a punto de enviar la última plaga al pueblo de Egipto. Y esta última plaga era que iba a pasar el ángel de la muerte sobre Egipto y se iba a llevar a todos los primogénitos. Y esto incluía humanos, animalitos y todo. Iba a llevarse todos los primogénitos de Egipto en su totalidad. Pero el Señor le da la clave a Moisés para que el ángel de la muerte no los toque, para que pase nada más y al ver la señal no llegue a esa casa y los pase de largo. ¿Y cuál era esa señal? La señal era que tenía esa casa que tener sangre, tenía que estar cubierta con sangre. Tenía que tener en los pilares y en los dinteles de las puertas y ventanas sangre de un cordero que tenía que ser sacrificado. El Señor le da todos los detalles a Moisés y le dice, en el primer mes, que este va a ser tu primer mes, el mes de Nisán, que no era de los autos, así es en hebreo. En el primer mes de Nisán, en el día 10 del mes, tú vas a ir y escoger a un cordero. Y lo vas a escoger con ciertas especificaciones. Ahí le dice que tenía que ser de 1 año, que tenía que ser perfecto el cordero, que tenía que estar bien cuidado. Y se lo iba a llevar a su casa y lo iba a cuidar durante unos días. Tenía que ir a escogerlo el día 10, porque el día 14 de ese mes es cuando iba a suceder lo del ángel de la muerte. Es cuando tenían que sacrificar a ese cordero. Ese cordero que tenía que ser perfecto. Le da también otro tipo de instrucciones. Le dice, si el cordero está así como que grandecito y tú no comes mucho, bueno, pues invita a los vecinos y entre los 2 vecinos hagan ahí la carnita asada. Todo con pan sin levadura. Si van a hacer tortillas de harina, no le pongan levadura ni nada, o sea, tiene que ser así. Tampoco no lo pueden hervir. Tiene que ser asado. No pueden hacer caldo. Tiene que ser asado. Y lo que no alcancen a consumir, lo que no alcancen a comer, pues lo tienen que consumir, quemar en el mismo fuego. Ahora, cuando vayan a comer, ustedes tienen que estar bien vestiditos, fajados, con sus chanclas, sus zapatos, todo listo. Y con el bastón en la mano, porque ahí van a salir, ¿cómo dijeron por ahí? Juidos. Sí, van a salir, pero rápido, porque van a tener que huir de Egipto en ese momento. Le da todo ese tipo de instrucciones. Pero aquí el elemento principal y el elemento clave del que estamos hablando hoy esta mañana es el cordero. ¿Por qué tenía que ser el cordero? Porque esto viene a ser una sombra de lo que ahora
Fue con Adán y Eva, que no nos queda muy claro, la escritura no nos habla mucho de ello. Viene a Éxodo, a la ley, y nos aclara un poquito más el panorama. Pero finalmente la ley viene a ser sombra de lo que tendría que venir a ser ahora con Jesús. Con Jesús. Le da todas estas especificaciones el Señor a Moisés, establecen el sacrificio de ese cordero y salen de Egipto. Y esas fechas, ese día de la salida de Egipto, cuando pasa el ángel de la muerte, eso se queda registrado como un día en el cual tienen que celebrar que el Señor los libró de la muerte. Y eso viene a llamarse Pascua. Pascua. En otros idiomas, en otros lenguajes, es el Pasaj, ¿verdad? En hebreo es Pasaj. Quiere decir que el ángel de la muerte pasó. No los vio, nada más pasó por ahí, no los vio, porque ellos estaban cubiertos con la sangre de un cordero. Y esto viene a convertirse en la Pascua. Y la Pascua viene a ser una celebración que ellos tienen que llevar a cabo cada año de manera perpetua. Y es una celebración no de los judíos, es una celebración de Jehová, que Jehová estableció. Por lo tanto, también es una celebración que nosotros tenemos de alguna manera con nuestras adecuaciones en la gracia, que también tenemos que observar, que también tenemos que cumplir. Ya nosotros le llamamos Pascua, tenemos unos días un poco o un tanto distintos a los que lleva el pueblo de Israel, el pueblo judío, porque también les explicaba esto el miércoles, ellos siguen llevando el calendario lunar. El calendario lunar es como se establece en la escritura, en el principio de los tiempos, en Génesis. Y ellos así tienen sus días. Para ellos sus días empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 5:59 del día siguiente. Entonces a las 6 vuelve a cambiar. Así son los días de ellos. Para nosotros son a las 12 de la noche. Nosotros llevamos un calendario solar. Por eso nos varían ahí las fechas. Digamos que para fines prácticos de los evangelios, ellos llevan un calendario un tanto más exacto que el que nosotros llevamos para estos días de la Pascua. De hecho, para el pueblo de Israel, la Pascua inició apenas el miércoles y termina este próximo jueves. Nosotros hoy celebramos la resurrección, para nosotros hoy termina, pero para ellos termina hasta el jueves. Bueno, esa es otra historia. Entonces, nosotros nos vamos directamente a Éxodo 12, donde por medio de un cordero el pueblo de Israel aprende y entiende que tiene que llevar a un cordero para que ellos puedan ser justificados, para que puedan ser perdonados de sus pecados. Esto viene a ser un sistema de sustitución, donde cuando ellos pecaban, cuando ellos se equivocaban, cuando ellos estaban en una situación alejados de Dios, llevaban a un cordero, y también la ley de sacrificios incluye otros animalitos, pero llevaban ese animalito, había derramamiento de sangre y el Señor les daba una dispensación. Digamos que les daba una solución temporal a sus problemas, pero no era una solución definitiva. Por eso ellos cada vez tenían que hacer ese sacrificio, cada año tenían que otra vez sacrificar un cordero. Cada año tenían que volver a refrendar ese pacto con el Señor, ese acercamiento con el Señor. Aquí un dato curioso, si a usted le gustan esos datos curiosos. Desde la dispersión, desde la destrucción del templo de Jerusalén después de Jesús, en el año 60, creo que fue 60, 70 después de Jesús, no ha vuelto a existir un sacrificio de sangre para el pueblo de Israel. O sea que toda esa gente que se quiere volver judío, pues déjeme le digo que de todas maneras están fuera de la ley. Entonces, bueno, ese es un dato curioso. Desde entonces no hay sacrificio de sangre para el pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos Hebreos, y sobre todo capítulo 10 y capítulo 9, en Hebreo nos habla el autor de Hebreos y nos dice que los sacrificios
fueron nada más una solución temporal para el pueblo de Israel. No era una solución definitiva. Vamos a decir que era un paliativo únicamente para ellos poder estar de alguna manera llevando las cosas hasta el momento en que llegara el Cordero de Dios, el verdadero sacrificio, el Cordero que les iba a dar esa solución permanente de lo que ellos tenían que vivir, de lo que tenían ellos que hacer. Ahí nos lo está avisando y nos lo está hablando el autor de Hebreos. Tenemos nosotros que entender que el estándar de Dios es un estándar alto. Por eso desde el Éxodo él explica cómo tienen ellos que escoger al Cordero y cómo tiene que ser este Cordero perfecto. El Cordero nos lo describe la Escritura, y también hay una porción de Isaías 53, donde nos describe también a este Cordero y nos habla acerca del Cordero de Dios. Pero en lo que nos ocupa esta mañana, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Él está hablando de que ya llegó la solución definitiva. El Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Pablo también nos habla acerca de este Cordero y nos dice en 1 Corintios 5:7, nos dice que Cristo es el Cordero de la Pascua. Fíjese cómo nos lo dice. 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo ya nos da una claridad un tanto más de lo que se refería Juan al decir el Cordero de Dios. Pablo también nos dice, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vaya, por medio de Jesús nosotros nos reconciliamos con Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, y cuando dice el pecado del mundo se refiere al pecado de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Él quita ese pecado. Él ya pagó en la cruz por los pecados suyos, por los míos, por los de todos y cada uno de nosotros. Porque el sacrificio de Jesús es un sacrificio suficiente para todo el mundo. Es un sacrificio que verdaderamente le agradó a Dios. ¿Recuerda cómo le explicaba en un inicio que Adán y Eva se cubrieron por ellos mismos y no le agradó a Dios? De esa misma manera el sistema de sacrificios no era totalmente de su agrado. Lo establece, lo da como un alivio temporal, esperando hasta que llegara ese sacrificio definitivo por medio de Cristo. Ahora Pablo nos explica, que lo acabamos de leer, que Cristo es ese Cordero de nuestra Pascua. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenía que ser un cordero que estuviera de acuerdo al estándar de Dios, un cordero perfecto, exactamente perfecto, de acuerdo al estándar de Dios. Y para que fuera ese sacrificio perfecto tenía que ser humano. Por eso Él se hizo hombre para estar aquí con nosotros. Pero no solo eso, sino que tenía que ser perfecto en todo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, desde los 0 años hasta los 33, que fue crucificado, Él vivió de una manera perfecta. Él no tenía ningún problema con algún pecado, con alguna situación
que pudiera no verse digno delante de Dios. Él en todo momento fue perfecto a los ojos de Dios. Tenía que ser un humano perfecto para poder justificar a sus hermanos. En la cruz, Jesús pagó por todo pecado y por todos los pecados de todo el tiempo. Estamos hablando que desde los inicios de su sacrificio hasta nosotros, Él ya pagó por todo. Inclusive pagó por todos aquellos pecados de mucha gente que todavía no viene a sus pies, que todavía no viene a ser parte de su iglesia. Jesús en la cruz ya pagó por todo. Ahora, la gente o mucha gente no deja de ir al cielo por los pecados, porque Jesús ya pagó por ellos. Jesús ya pagó por todos esos pecados. Lo único que necesitamos hacer es recibirlo en nuestra vida, recibirlo en nuestro corazón, hacerlo nuestro Señor y por fe tomar ese perdón de nuestros pecados. Ahora déjeme le digo algo, esto es bien importante, porque nosotros constantemente nos vamos a estar equivocando. Nosotros nunca alcanzamos esa perfección de Jesús, nunca en ningún momento. Pero lo que hacemos es identificarnos con Cristo, con el sacrificio de Él en la cruz, y es la forma en que nosotros logramos entrar a la presencia de Dios, entrar a la perfección de Dios. Ahí nos vamos colando. Haga de cuenta que usted se disfraza de Jesús y se mete. Y el Señor cuando lo ve dice, anda, pobrecito, pero es mi hijo. El Señor lo ve a usted como Jesús. ¿Qué sucede aquí? Mire, cuando usted va y pide un crédito, y si su crédito o su buró de crédito no es así como que el mejor del mundo, muy probablemente le van a decir, no, mi chavo, no le voy a dar el préstamo, no le voy a dar el carro, no le voy a dar la casa, porque pues aquí me dice que ya anteriormente le debe 5 pesos a la tiendita aquí de la hermana Rosy. Se comió unas papitas al salir de la iglesia y las sigue debiendo. Digo, nuestro buró de crédito no está perfecto. Nuestra vida no está perfecta. Entonces, cuando nosotros vamos delante del Señor, el Señor nos dice, pues es que no estás perfecto. Pero cuando nosotros nos metemos en el Señor, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestra vida, lo hacemos nuestro Señor, nuestro Salvador, es como tomar el crédito de Él en nuestra vida, y con el crédito de Él nosotros sacamos esa casa, ese carro o eso que necesitamos a crédito. Es como si necesita usted comprar unos zapatos y su crédito está muy malo, pero su mamá lleva un crédito muy bueno. Y dice, mamá o papá, préstame el crédito de Coppel porque necesito ir por unos zapatos. Y su mamá le presta ese crédito y va por los zapatos y se los dan. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros nos metemos en esa coyuntura, nos metemos en ese crédito de Jesús para poder estar justos, para ser justificados delante de Dios. Es la manera en que podemos estar delante de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A eso se refiere. Él es el que tiene el buró perfecto y nosotros nos metemos al cielo por medio de su buró, por medio de su crédito, porque el crédito de nosotros no está muy bueno y yo creo que nunca va a estar lo suficientemente bueno para Dios. Amén. Así que se volvió el pecado por todos y cada uno de nosotros. Y aquí finalmente voy a empezar la prédica. Aquí es donde va a empezar la prédica.
Porque nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos está diciendo a nosotros, todos hemos pecado y precisamente por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí Pablo nos da la solución. Por eso le digo, aquí van los puntos para encontrar esa solución. Por eso vamos a empezar la prédica en este momento. Y lo que nosotros recibimos por medio de Jesús es que nosotros recibimos la gracia. Esa gracia es el amor de Dios manifestado en nosotros, manifestado en el sacrificio que Él hizo por nosotros. La gracia es un regalo, y cuando usted recibe un regalo, no es porque usted a veces se lo merezca. Cantamos aquí una canción de Yeshua de Quiero conocer a Jesús, ¿sí la recuerda? Y dice, yo no lo merezco. Dice, la gracia es un regalo. Es un regalo, usted no lo puede comprar. Usted no lo puede merecer, pero es un regalo. Es como cuando alguien llega con usted y le entrega un regalo y dice, ¿y esto? ¿Ni cumplo años? Pues tú acéptalo. No, pero hasta te saqué la lengua el otro día. Tú acéptalo. ¿Sí me estoy explicando? Un regalo usted posiblemente no lo merezca, pero es un regalo. Así nos lo está entregando el Señor. Usted puede sentir que no lo merece. Puede sentir que ha hecho lo malo delante de Dios y que no merece esa gracia, pero el Señor se lo quiere dar. Él nos está entregando esa gracia. Él nos da ese regalo. Y por medio de ese regalo, Él nos está justificando. Nos justifica. Ahora, cuando hablamos de justificación, estamos hablando de un término legal. Quiere decir justificación. Eso quiere decir que cuando usted declara a Jesús en su vida, usted recibe justicia, usted recibe justificación de Dios. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos justifica. Pero aquí viene también otra palabra bien interesante que se llama redención. Él nos justifica, pero también dice mediante su redención, a través de su redención. La redención es liberación. Cuando alguien es redimido, quiere decir que es liberado. Es cuando Dios te está declarando libre. Te está declarando recto, te está declarando con un buen buró para que tú puedas ser libre, para que tú puedas salir de esa cárcel, porque Él ya pagó tu precio. Él ya pagó tu precio. Y sigue diciendo Romanos 3, ahora 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿En qué estamos confiando? En la sangre de Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí está usando otra palabra muy interesante que se llama propiciación. Quiere decir que nosotros pasamos a ser propicios delante de Dios. ¿Qué es ser propicios? Ser propicios quiere decir que satisfacemos el estándar de Dios, pero por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Jesús. Él fue satisfecho, o Dios se satisfizo, pero por medio de la sangre de Jesús. Dios aceptó esa sustitución. Vaya, Él dice, ok, ahí te prestó mi hijo su rating, su crédito, ok, ve por los tenis pues a Coppel. Él aceptó esa propiciación. Así que en la cruz Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que también tenemos que entender que Él rompió la autoridad de Satanás.
y esto lo decíamos ahorita al inicio, Él rompe la autoridad de Satanás. Cuando el Señor es sacrificado, cuando el Señor entrega su vida, porque nadie se la quitó, Él la entregó, entrega su vida en la cruz. Estamos hablando de que pasaron 3 días y 3 noches antes de la resurrección. En esos 3 días y 3 noches el Señor va al infierno y les avienta un speech, les da una prédica acerca de la autoridad. Y esa prédica acerca de la autoridad era para quitar toda autoridad a Satanás, a sus demonios, al diablo. Ahí Él quita toda autoridad. Por eso cuando Él resucita, cuando Él se vuelve a presentar delante de sus discípulos, Él les dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, en todo lugar, debajo de la tierra, en todo lugar. Así que Jesús fue al infierno y declaró su victoria. Así que la única forma, ojo con esto, la única forma en que ahora Satanás te puede atrapar es que tú caigas en sus engaños, es que tú caigas en sus mentiras. Lo voy a decir de una manera más coloquial, que tú caigas en sus chismes. Es la única forma en que tú vas a caer en el poder de Satanás. Porque ya Jesús pagó, tú ya fuiste propicio, tú ya recibiste redención, tú ya fuiste justificado. Ya no necesitas nada más, únicamente que evites ser engañado por Satanás en tu mente. No caigas en pensamientos, en ideas, en cosas erróneas. Cuando te lleguen esos pensamientos, esas ideas de que no eres suficiente, estás mal y esto y lo otro, eso no, eso viene de Satanás. En Cristo tú tienes la victoria. Y la clave de todo esto es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, la sangre del Cordero de Dios. Así como Adán y Eva tuvo que el Señor derramar sangre para cubrirlos, así como en la ley, Éxodo 12, tuvieron que sacrificar un cordero para poner sangre en sus casas, de esa misma forma nosotros por medio de Cristo, por su sangre, somos cubiertos y somos librados del ángel de la muerte. Por eso, amén. Por eso ni tú ni yo vamos a ver muerte. Vamos a dormir esperando la venida del Señor. Y junto con Él vamos a llegar todos nosotros, todos los que vayamos a dormir, estando en la presencia del Señor. ¿Por qué Cordero de Dios? Tienes que saber que en el Apocalipsis o en el libro de las Revelaciones, luego oímos Apocalipsis y como que nos da miedo, ¿verdad? Pero realmente es revelación. En inglés el libro Apocalipsis se llama Revelación. Se dice o se menciona al Cordero de Dios 28 veces. 28 veces se menciona al Cordero. 28 veces. Eso nos habla del poder y del poder de la sangre del Señor, que por medio de ser el Cordero perfecto de Dios vino a salvarnos, vino a ser la solución a nuestra vida, a nuestros problemas, a nuestros pecados, a darnos libertad, a sacarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Él vino a rescatarnos. Y en Apocalipsis 5:11, mira lo que dice. Y ya con esto voy cerrando. 5:11. Y miré. Mismo Juan es quien escribe Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas en ellos hay
y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que, Pacto Vivo, déjate digo que la sangre de Cristo no ha perdido su poder. Está vigente, está a tu alcance, está contigo, te está cubriendo, está ahí contigo. Así que usted puede levantarse en la mañana, orarle al Señor y decir, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios está en mi casa. He aquí el Cordero de Dios está en mi vida. He aquí el Cordero de Dios cubre a mis hijos, cubre a mi familia. Y termino platicándote esto. Cierta ocasión venía un jovencito, un niño, con 2 pajarillos en una jaula. Y un hombre lo ve y le dice, oye, ¿qué vas a hacer con esos pájaros? ¿Qué vas a hacer con ellos? No mucho. Voy a jugar con ellos. Voy a molestarlos un poco. Voy a hacer que se enojen. Voy a estar ahí perturbándolos un tiempo. Y cuando ya me canse, se los voy a dar al gato para que se los pueda comer. Y el hombre se queda pensando y se regresa y le dice, oye, ¿y cuánto valen tus pájaros? Para esto el joven pues ya estaba pensando y le da un precio altísimo, algo que era difícil, que él pensó que el hombre no podía pagar. Le da un precio alto, pero en eso el varón mete su mano a la bolsa y dice, aquí está. Paga por los pájaros, los recibe con todo y su jaula, los lleva a un lugar apartado y los deja libres. Muy probablemente Satanás te ha querido tener en una jaula. Muy probablemente Satanás te tiene ahí enjaulado y te está molestando, te está perturbando, te está metiendo pensamientos en tu vida, en tu cabeza, en tu familia. Pero lo único que está tratando de hacer es destruirte, molestarte y dejarte sin un futuro, sin una eternidad. Pero el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, ha pagado por tu rescate. Ha pagado por tu rescate y ahora te deja libre. Para que tú puedas volar, para que tú puedas vivir en libertad. Y no solo eso, sino tener una eternidad en su presencia. Así que alégrate, Pacto Vivo, ponte de pie, que hoy vamos a renovar otra vez nuestro pacto con el Señor por medio de la Santa Cena. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Bueno, ya está tarde, amén, porque nosotros tenemos la majestuosidad de nuestro Señor en nuestras vidas y yo sé que hoy vamos a salir diferentes. Yo sé que hoy vamos a pensar de una manera diferente, porque mire, el Evangelio es eso. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario, ¿quieres ver el reino? Te es necesario cambiar de mentalidad, te es necesario tener una mente nueva, renovada, diferente, que podamos tener pensamientos altos, pensamientos como que nos vuelen la cabeza. Esas locuras que para el mundo el Evangelio es locura, para nosotros es una realidad y nos es necesario vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Y bueno, vamos a tener Santa Cena y yo quiero que nos pongamos a cuentas con el Señor.
hemos pedido, la semana pasada pedimos perdón porque dice la palabra que tenemos que discernir el cuerpo, y discernir el cuerpo significa estar a cuentas también con los hermanos. Pero ¿qué le parece si esta mañana, esta tarde ya, le decimos a Dios: Señor, perdóname porque no había entendido el sacrificio? Porque a veces que tenemos muchos años en la iglesia y por revelación es que un día el Señor toma la decisión y dice: ahora te he revelado, ahora te he revelado, ahora te he revelado para que mi hijo murió en la cruz. Amén. Así que vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos si no habíamos entendido hasta el día de hoy. Yo siento el Espíritu Santo muy fuerte. Gracias por tu revelación. Gracias, Señor, porque tocas nuestros corazones y tocas nuestra mente. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñas a ser valientes, a ser esforzados. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos un modelo en ti a seguir, que en medio de las circunstancias, Señor, tú no te detuviste, aunque tu carne te doliera, aunque tu cuerpo estuviera maltratado y lastimado y severamente cortado. Tú no te detenías, Señor, porque proseguías a la meta, proseguías al diseño, proseguías, Señor, aún en tu carne como la de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por revelarnos cada vez más la profundidad de lo que has ganado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por tantísimo amor, porque hoy podemos presentarnos delante del trono de Jehová de los ejércitos celestiales, delante del Padre eterno. Podemos presentarnos delante de ti, Padre de la gloria, vestidos con la sangre de Cristo, cubiertos con el manto de Jesucristo, y decirte: Padre, perdónanos. Perdónanos porque no habíamos entendido, Señor, que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, y que tú, aunque eres un Padre bueno, eres el Todopoderoso, que en tu mano están los universos y los planetas, y que no hay Dios más grande que tú. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos hecho lo correcto delante de ti, porque aún pensamos, Señor, que la gracia es una licencia para pecar. Pero la gracia, Señor, es el regalo que ninguno de nosotros merecemos y que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la revelación. Gracias, Señor, porque abres nuestro entendimiento y llenas, Señor, nuestros corazones, nuestra alma de la verdad, de la única verdad, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, juntos de manera corporativa, tomar la Santa Cena en representación de tu Hijo Jesucristo. Porque sabemos, Señor, que también la Santa Cena es un acto profético, donde espiritualmente tomamos, Señor, la unción de el Cristo vivo en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo. Y este es el tiempo, hermanos, donde podemos ponernos a cuentas con el Señor. Te dice la Escritura que si no tomamos la cena de una manera digna, correcta, por eso es que muchos están enfermos y otros ahora duermen. La forma correcta es viniendo al Señor en perdón, pidiendo perdón y también otorgando perdón si hay alguna situación que tengamos que perdonar. Otra forma también es honrando al Señor, honrando a nuestros hermanos. Así que vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Bendito Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso. En esta hora venimos delante de ti, poniéndonos a cuentas contigo, Señor. Sabemos que hemos pecado, que hemos caído en
en estas situaciones que tú ya conoces. Usted puede decirle cuál situación hay al Señor. Pero queremos pedirte, Señor, que perdones todas y cada una de nuestras transgresiones, porque todos hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y sabemos que tú eres un Dios poderoso, misericordioso. Perdona todas y cada una de nuestras ofensas, y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús.